Regresamos con hablar de lo que ha sido el tema más trascendental, diría que hoy, las últimas semanas e incluso los últimos meses. Y la tensión que se está viviendo no solamente en el epicentro de la crisis, sino también en todo el mundo, porque al final no se sabe qué pueda ocurrir, qué está sucediendo realmente. Para poder analizar lo que ya hemos hablado, la tensión que se vive entre Rusia y Ucrania, está con nosotros Brian Acuña. Brian, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Conexión Mundial. Hola Elki, hola Luis, bueno, un gusto saludarlos nuevamente. Que, bueno, tomando como pilar de la conversación de hoy, vamos a empezar con lo más reciente, que son las declaraciones del presidente Joe Biden hoy, en las que dice que está seguro que Putin ha decidido invadir Ucrania. Y con esto, si lo invade, desatarse una guerra. Pero también dijo que prometía no enviar tropas. ¿Cómo podemos interpretar todo esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿En qué momento nos encontramos? Es pues poco comprensible, ¿verdad? Este doble discurso que tiene en este caso el presidente Joe Biden cuando por un lado pues habla de que espera que los asuntos se resuelvan de la mejor manera, pero por el otro también lanza una advertencia en contra del gobierno de Vladimir Putin. Eh, pues la historia más reciente nos señala de que en verdad la OTAN y los países occidentales no se han involucrado de lleno en los conflictos que tiene que ver con Ucrania. De hecho, si nos remontamos unos años hacia atrás, recordamos que durante la invasión a la región de Crimea no existió, digamos, ningún tipo de defensa por parte de Occidente con respecto a Ucrania. Hay algunos señalamientos de que el presidente Biden ha dicho de que basado en el artículo 5 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, podría eventualmente entrar en acción para defender la región de Ucrania. Acá sí, digamos, entra en una situación un tanto compleja porque Ucrania como tal aún no es miembro de la organización. Entonces, no se entiende cuál es la interpretación que le están dando a este denominado artículo 5, pero por el otro lado también la mayoría de los analistas, y creo que me pongo en este momento dentro de la lista también, no vemos posible en estos momentos que Estados Unidos se vaya a involucrar de lleno. Igual, digamos, tampoco estoy muy convencido de que se vaya a dar una guerra total dentro del territorio ucraniano, pero si nos remitimos a las pruebas y a los últimos años, Occidente no está como para involucrarse en un conflicto por Ucrania, digamos, en contra, en este caso, del gobierno de Rusia. Es interesante porque es una tensión muy marcada en la que definitivamente Estados Unidos se ha involucrado mucho, pero que, como usted lo menciona ahora, ¿verdad? Es ambiguo, no es realmente claro porque además hay muchos intereses en común, muchos intereses también en contra. ¿Cómo poder interpretar todo esto? Tal vez ustedes como analistas tengan una visión más clara o tal vez, no sé si sea más malicia de interpretar las cosas entre líneas, porque cuando uno escucha una declaración como la de Joe Biden de hoy, uno dice, sí, la guerra, ¿entiende? Entonces, la idea es esta, ¿verdad? Que este programa sea ese medio que pueda informarle a la gente de forma responsable y que sepa por lo menos entrever o interpretar un poco, ¿verdad? ¿Qué es Por, lo que está ocurriendo? porque por otro lado también para agregar, escucha uno al ministro Exteriores de Rusia pues como con un discurso un poco más calmado. Sí, acá quizás lo podríamos ver de varias maneras. Está quienes indican que toda esta circunstancia que está ocurriendo con respecto a Ucrania simplemente viene a obedecer a movidas para un reordenamiento del sistema dentro de la región, ¿verdad? Pensemos que Rusia de alguna manera está intentando blindar su zona de influencia, ya digamos ha hecho muestras muy categóricas de que ellos están dispuestos a blindar sus regiones que en algún momento históricamente estuvieron bajo la esfera rusa, hablemos en algún momento de la esfera soviética, pero que posteriormente dentro de la Federación Rusa siguieron manteniendo un vínculo bastante importante. Unos meses atrás veíamos la participación activa de Rusia
dentro de la situación de conflicto interno de Kazajistán, ¿verdad? Lo cual pues demuestra de que Rusia sí tiene un interés dentro de su zona de influencia y dentro de sus aliados en este tipo de conflictos. Un tiempo más atrás estuvieron involucrados de alguna manera en la región, en el conflicto, perdón, entre Armenia y Azerbaiyán por el territorio de Nagorno-Karabaj, y pues de alguna manera pues ahí muestra, digamos, una cuestión de que ellos quieren tener un liderazgo más pronunciado al dar, digamos, de alguna forma un espaldarazo o se siente como un cierto tipo de traición con respecto a Armenia, que es un aliado dentro de esta zona y que de alguna forma tuvo mayor contacto con la región de Azerbaiyán, que al final de cuentas fueron los que terminaron pues haciéndose con el control del territorio. Y bueno, si nos vamos muchísimos años más atrás, ya digamos en los inicios quizás de la era Putin, en el año 2008, ¿verdad? Es cuando se da la invasión hacia Georgia para el conflicto de Osetia del Sur y también la región de Abjasia. Que todos estos movimientos los vemos siempre dentro de una misma esfera, es la esfera de querer controlar sus zonas de influencia, tratar también que de alguna manera no, digamos, no le coloquen tropas, principalmente del bloque atlantista, muy cerca de sus fronteras, y a través de este tipo de movimientos, pues ellos logran, pues de alguna forma blindarse, ¿verdad? La toma de Crimea, que además fue bastante crítica, pero no existió ningún tipo de respuesta que uno diga de verdad había interés de tratar de liberar Crimea y devolvérsela, en este caso a Ucrania, ¿verdad? Un territorio que tiene desde hace ya muchas décadas bajo control ucraniano. Y por el otro lado vemos también cómo Putin aprovechó el desorden que existía dentro de las regiones con mayoría de población prorrusa, lo que se llama la región del Donbass, ¿verdad? Y le dio incluso un blindaje a dos regiones que hasta hace poco también fueron reconocidas legalmente como repúblicas independientes por parte de Rusia, que son la República Democrática de Donetsk y la República Democrática de Lugansk, ¿verdad? Que son estas zonas donde también fue un territorio ucraniano que se sale de la esfera ucraniana y pasan no a formar parte de Rusia propiamente, pero sí bajo una esfera de control, ¿verdad? Muy prorrusa, incluso con fuerzas irregulares favorables al gobierno de Putin. Y si lo vemos, hoy, por cierto, salió una nota bastante interesante donde Denis Pushilin, que es el líder, podríamos llamar presidente de la autoproclamada República Popular del Donetsk, anunciaba una evacuación masiva de población del Donetsk hacia territorio ruso, lo que señalaría de alguna manera que si bien no se vaya a dar una invasión total contra territorio ucraniano, podríamos quizás sospechar de que se dé algún tipo de invasión rusa sobre estos territorios separatistas que al final de cuentas están, digamos, haciéndole el juego de alguna manera al gobierno de Vladimir Putin. Brian, hay varias cosas que me parecieron muy interesantes en lo que acaba de decir. Empezando por el final, bueno, usted habla de esas evacuaciones que se han llevado a cabo hoy, pero que también son producto de las tensiones y los combates o ataques que han existido no solamente estos días, que incluso impactaron una guardería, sino también los últimos 8 años, que probablemente las personas que viven en esta zona se están evacuando hacia Rusia con la ayuda de Rusia incluso, por seguridad, pero me llama la atención precisamente esto que usted dice, ¿verdad? Porque son zonas que van a quedar libres, por decirlo de alguna forma, para que también pueda expandirse más hacia el interior de Ucrania las tropas rusas, que además son bastantes y que habían dicho, incluso el gobierno ruso, que había estado desalojando o retirando algunas tropas de la frontera, y diferentes autoridades, incluso el ministro de defensa, creo, británico, o de exteriores, defensa. Había dicho que de defensa que eran falsas, ¿verdad? Que no era así. Entonces, un poco también cómo se desarrolla la tensión en esta zona, qué papel juegan los separatistas en esto, si simplemente son allanadores, digamos, del terreno para Rusia, o realmente también son una amenaza de alguna forma para el gobierno ucraniano. Y lo otro que le quiero preguntar, para dejarle ahí ya en la mesa planteado, ¿qué tanta influencia
mundial o en la región pierde Rusia al Ucrania adherirse a la OTAN, por ejemplo? Voy a empezar por el final, porque me parece que ese es uno de los temas trascendentales, que es lo que Rusia ha intentado impedir, ¿verdad? Que más países de su antigua esfera de influencia se estén uniendo a la OTAN. Ojo, esto no es un tema menor, ¿verdad? Estamos hablando de una organización que le hace competencia a las otras potencias que vayan apareciendo alrededor del mundo. En esta época que nos mantenemos, siempre se habla de una multipolaridad. Yo soy como muy fan de llamarle a esto una época de apolaridad y anarquía, ¿verdad? Que es lo que vivimos, porque no existen polos que sean determinantes, sino que hay diferentes actores y cuotas de participación de los actores. La OTAN como tal, digamos, sigue buscando la forma de poder revivir, digamos, estas épocas de grandes glorias y donde tenían control de los principales territorios, ¿verdad? A nivel mundial. Esta situación de OTAN es lo que pone, digamos, más peso a la crisis entre Rusia y Ucrania, porque evidentemente, imagínense que ya hay en algunos momentos posicionamiento de tropas de la OTAN en territorio polaco, ¿verdad? Lo cual para Rusia ya es una amenaza incuestionable, ¿verdad? Y evidentemente cada país que esté cerca de las fronteras rusas, que se unan al bloque atlantista o que tengan algún tipo de alianza o algún tipo de conversación, lo pone en peligro, ¿verdad? Aquí la intención de Rusia es evitar a más no poder que más territorios se metan dentro de esta esfera de la organización del Tratado del Atlántico Norte, y por eso también el rol y el papel que juega en este caso la región del Donbass, ¿verdad? Que lo que vendrían a hacer es como minar un poco esa posibilidad de apertura que pueda existir para que abiertamente los países se metan dentro de la OTAN sin que exista ningún tipo de respuesta, ¿verdad? Aquí lo que Rusia les está diciendo a los de la OTAN es que ustedes se meten o tratan de meterse en esta zona, yo tengo también mi forma de contrarrestar y mi contrarrespuesta, ¿verdad? Que bueno, Brian, ahí le interrumpo porque Rusia también está en Bielorrusia, por ejemplo, tiene tropas ahí. Rusia, exacto, eso era uno de los detalles que iba a mencionar, que Rusia tiene, digamos, una presencia muy importante con miles de soldados dentro del territorio bielorruso, que en algún momento el propio Lukashenko temía de que Rusia tomara la decisión de anexarse Bielorrusia al territorio ruso, ¿verdad? Y que al final de cuentas se transformara en un único país. Y existe una fuerte influencia también de Rusia sobre el territorio de la Transnistria, ¿verdad? Que es este territorio que aún se proclama como que si fuera pues soviético, ¿verdad? O socialista de la época soviética. Existen todavía en este tipo de influencias por parte de Rusia. Rusia lo que busca, de nuevo, como les dije, es evitar que cada vez más países de su esfera de influencia y de sus regiones de influencia, es más, hasta incluso en algún momento existen roces con China por algunos contactos que tiene China dentro de Asia Central, en algunos países que estuvieron dentro de la esfera de la Unión Soviética, en los cuales Rusia sigue teniendo algún tipo de influencia. Existe, digamos, este tipo de roces porque evidentemente los países no quieren perder sus focos de influencia. Este reordenamiento, pues, lo que busca de alguna forma es evitar de que todos estos países, pues, le brinden más posibilidades a los enemigos estratégicos, y Rusia lo que hace son sus propias movidas, ¿verdad? Incluso Rusia, dentro de toda esta tensión, hizo movilización de tropas y de fuerzas navales, por ejemplo, en el Mar Negro, pero incluso tiene movimiento de tropas dentro de las regiones mediterráneas, aprovechando de que tiene uno de los puertos importantes de Siria, ¿verdad? Que es el puerto de Tartus, para poder hacer pues algunas movidas y estrategias, evitando o metiendo un poco más de presión. Igual, digamos, tuvo reunión con el presidente Emmanuel Macron, tuvo reunión también con el presidente alemán, tuvo algunos contactos telefónicos con Biden, ¿verdad? Y pues acá el señalamiento fue: ustedes no se meten con nosotros, nosotros no nos metemos con ustedes. Se hace, digamos, mucho uso del tema de los medios de comunicación, y por eso es muy importante este papel que juegan los diferentes medios de comunicación, porque por un lado vemos un Biden que habla categóricamente de una supuesta invasión que se iba a dar en pocos días, ¿verdad? Y más bien lo que vemos es una supuesta desmovilización. Ahí hay un juego mediático muy, muy importante, y el cual hay que tomar con pinzas,
porque existen aquellos analistas que hablan de que lo que hizo Rusia no fue necesariamente desmovilizar estas tropas, sino colocarlas en una posición fuera de los ejercicios militares, en una posición más bien de combate, o sea que eventualmente pudieran tener algún tipo de respuesta en el caso de que alguien dé un paso en falso. Y digamos, regresando a la primera pregunta que me planteabas, ¿qué papel puede jugar la región del Donbass? Hay quizás un elemento, un escenario que contemplan también aquellos que mencionan que evidentemente se podría dar algún tipo de enfrentamiento, y es en el caso de que se dé un false flag, ¿verdad? Que sea un ataque de falsa bandera y esto obligue de alguna forma que se den enfrentamientos entre tropas, ya sea las tropas ucranianas contra tropas rusas, o que eventualmente se enfrasquen en una escaramuza de algunos días y posteriormente se regresen a posiciones anteriores, o que exista algún tipo de ocupación de territorios dentro, digamos, de esta posición de Rusia de querer tener un poco más de control dentro de sus zonas de influencia. Brian, quería aprovechar, ahora que mencionas la palabra polaridad, tal vez una apreciación. Hace unos días el presidente argentino Alberto Fernández se reunió con Vladimir Putin, lo hizo ahora también Jair Bolsonaro. En este momento esas reuniones pues tienen mucho significado. Eh, ¿Qué podría, tiene Estados Unidos que preocuparse por esto, o volver un poco la vista a lo que está sucediendo, o es una estrategia rusa decir, bueno, yo también puedo acercarme a su continente? ¿Cómo entendemos este juego? Es un juego que se ha mantenido a lo largo de los años, ¿verdad? Hemos visto, bueno, Rusia tiene un posicionamiento muy importante, quizás no de bases militares súper complejas en las zonas latinoamericanas, pero con Venezuela existe un contacto muy importante, ¿verdad? Con el gobierno de Nicolás Maduro y toda la estructura política que existe en estos momentos en Venezuela. Hay un contacto importante. Esta semana Este, dijo Nicolás Maduro abiertamente en cadena que apoyaba a Vladimir Putin y la decisión que tomara. Exacto, y este acercamiento quizás con Fernández es uno de los más significativos porque también demuestra cómo ha cambiado la esfera de influencia o de poder en el cono sur. Ojo, Brasil está a las puertas de un proceso electoral, ¿verdad? Bolsonaro, los pasos que da ahora, pues ya son los últimos. Hemos visto que Bolsonaro, después de todo el tema COVID y todo lo que ha vivido, pues ha perdido un poco de influencia y de fuerza a lo largo del país, pero quizás el impacto más grande es la presencia de Fernández, ¿verdad?, en Rusia, como para dar algún tipo de señal de que existe un acercamiento que en todo caso, como les digo, existe como más fuerte en un país como Venezuela, pero que no da, digamos, ese alcance como para decir, estamos en una nueva guerra fría, ahora vamos a crear un tipo de cordón sanitario para evitar de que Rusia gane más adeptos de este lado y que nos enfrasquemos en una situación como en la crisis de los misiles o con los apoyos a diferentes gobiernos dependiendo de cuestiones ideológicas. Estamos en el siglo XXI donde la cuestión ideológica es menos común y donde los involucramientos entre estados son más funcionales, ¿verdad? Estas alianzas, al final de cuentas, vienen respondiendo a una agenda. Si hay una agenda que, por ejemplo, a Bolsonaro, los Estados Unidos y Occidente en general lo han dejado atrás, pues Bolsonaro busca alguna alternativa. Recordemos que Rusia como tal, pues no es un país socialista, no es de izquierda como lo era la Unión Soviética, sino que tiene sus propias doctrinas y sus propias consideraciones políticas, ¿verdad? De hecho, en muchos aspectos, la Rusia de Vladimir Putin es bastante conservadora, porque su esquema geopolítico va muy de la mano con esta cuestión del expansionismo euroasiático, ¿verdad? Que en algún momento han proclamado algunos filósofos o algunos teóricos, como es Alexander Dugin, que es uno de los más reconocidos dentro de las esferas rusas de todo este esquema geopolítico. Brian, a mí me gustaría hacer un escenario de Estados Unidos, pero tal vez no tanto de Estados Unidos, de Rusia y Ucrania, principalmente. Ya Estados Unidos lo puedes agregar al final. En torno a esta situación, de llegarse a dar un enfrentamiento bélico más fuerte, porque no me gustaría todavía llamarlo guerra. Guerra. Siento que eso es una palabra que incluye muchas cosas y que como ustedes, los expertos, uno también se siente un poco escéptico a que eso llegue a suceder. No digo que no pueda suceder,
pero ante un enfrentamiento bélico en el que claramente Rusia podría ganar perfectamente, ¿le sirve enfrentarse, por ejemplo? ¿Qué pasa si Rusia decidiera echar para atrás? ¿O qué pasa si avanzara, invadiera Ucrania, se diera un enfrentamiento y gana? Pues tiene que asumir la estabilidad de un país como Ucrania. No tiene la capacidad tampoco para hacerlo. ¿Qué podría estar pensando en este momento Vladimir Putin en una línea tan delgada que para cualquiera de los dos lados está muy comprometido? Igual Ucrania, porque al fin y al cabo quien está desencadenando toda esta tensión es Ucrania al querer adherirse a la OTAN, dejar muy atrás el Pacto de Varsovia, por ejemplo, como los otros países que usted ya ha mencionado, y Estados Unidos de alguna forma también no quiere ceder, está más bien empujando a Rusia al colapso, a la invasión, siento yo. ¿Cuál es el escenario que usted ve en cada uno de estos tres países? Sí, bueno, hablar de enfrentamiento abiertamente entre Ucrania y Rusia, pues evidentemente la fuerza militar de Rusia es muy superior desde cualquier perspectiva que la queramos ver. El desenlace de esto va a ser nefasto para la población ucraniana, por eso es que muchos están escépticos en pensar de que definitivamente se vaya a dar un enfrascamiento, se vaya a dar una guerra total entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, recordemos que en el sistema internacional actual no está bien visto tomar y adherirse territorios después de conflictos armados, ¿verdad? No es algo que sea común y no está bien visto por el sistema internacional. Obviamente las reglas cambian dependiendo de quién esté al frente y Rusia pues tiene toda pues, todo un poder en el hecho de que es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero no es como muy común, ¿verdad? No está tampoco pensando, yo no veo a Vladimir Putin en estos momentos con una intención de tomar control de Ucrania y hacerse con el control total del país. Lo que Rusia en estos momentos está procurando simplemente es evitar de que se acerquen demasiado tropas de países que compiten contra ellos, países que son enemigos, que se acerquen demasiado a sus fronteras y ellos van a utilizar todas las herramientas con las cuales tengan a su disposición. Ojo, se entiende cuál es el nivel de estrés que están manejando en estos momentos el gobierno de Moscú, que al punto de que en algún momento ellos habían señalado de la posibilidad incluso de utilizar armas nucleares, ¿verdad? Que en todo caso el tema de las armas nucleares siempre es bastante polémico porque existe aquella discusión, ¿verdad? O la teoría de la destrucción mutua asegurada, ¿verdad? Que en inglés se llama MAT, ¿verdad? El juego de palabras es bastante interesante, donde siempre se habla de que en caso de utilizar armas de destrucción masiva, la respuesta y la contrarrespuesta pues van a ser nefastas para todos los frentes, ¿verdad? Rusia lo tiene muy claro. Sin embargo, es una persuasión o lo utiliza de alguna forma como una persuasión como para decirle, señores, ustedes nos quieren llevar a una guerra que no necesitamos. Sencillamente, cada uno ubíquese en la posición que le corresponde y pues quedamos tablas, ¿verdad? Incluso existe presión con el tema de los recursos estratégicos, el tema de la exportación de gas hacia Europa, que es una de las cuestiones por las que la Unión Europea ha tenido una respuesta bastante ambigua en este y en muchos otros temas. La Unión Europea pues se ve maniatada y porque además las últimas dos guerras mundiales que hemos tenido pues han sido nefastas para Europa y Europa se la huele que de nuevo de darse una guerra total pues ellos son los que van a recibir la mayor cantidad de circunstancias negativas. Entonces eso por este lado. Por el otro lado, si eventualmente se llegase a dar un enfrentamiento pues de guerra total, ¿verdad? Que todavía no se percibe de esa manera, habría que ver también otras respuestas que puedan ocurrir, donde incluso habría que ver cuál va a ser el papel que juega un país como China, quienes también en algunos momentos, algunos proponen de que si se diera un enfrentamiento ya planeado o ya controlado de Rusia y China en conjunto por esta situación contra Occidente, incluso se habla de que China podría echar mano de querer invadir Taiwán y tomar control de él, ya que es uno de sus grandes proyectos para la reunificación de China. Pero esto todavía está como muy, digamos, no está todavía contemplado de esa manera y por lo tanto hablar de una guerra total
en estos momentos no es como lo más acertado, ¿verdad? Incluso es un poco arriesgado en ocasiones hablar de una guerra total en pocos días. Lo que sí podemos ver son quizás escaramuzas y enfrentamientos temporales o ocasionales en algunas zonas, pues dadas, digamos, las tensiones que se han estado viviendo hasta este momento. Incluso, digamos, hablar de esta cuestión de anexarse territorios después de un conflicto armado, ¿verdad? No es como tan, no es similar ni siquiera como se pensaba en algún momento de que Rusia lograra anexarse Bielorrusia, porque ahí lo que se hablaría es de una voluntad de los bielorrusos de formar parte de la Federación Rusa, que ya se entraría en otro aspecto, y las zonas del Donbass, si al final de cuentas se anexaran a Rusia, sería por una cuestión de este primer paso de autodeterminarse, ¿verdad? De declararse independientes, y posteriormente pues tomar la decisión de anexarse ellos voluntariamente a Rusia, ¿verdad? Que serían pasos políticos, pero menos perjudiciales desde el punto de vista del sistema internacional o del derecho internacional. Perfecto, Brian. Se nos acabó el tiempo, pero definitivamente que vamos a estar conversando con usted nuevamente. Creo que este tema nos va a dar para muchísimo más, mucho análisis y para ir actualizando y viendo cómo se va desarrollando la situación. Esperemos que sea solamente tensión. Esperemos de que solamente se quede en tensión. Evidentemente, ¿verdad? Yo siempre se lo digo a mis estudiantes de relaciones internacionales, nosotros no somos pitonizos, ¿verdad? No venimos a adivinar el futuro. Nosotros planteamos escenarios dependiendo de lo que ocurre en el contexto. Puede que yo hoy diga, mañana no va a ocurrir un conflicto en Ucrania, y resulta que alguien pues dio un mal paso, ¿verdad? Porque evidentemente acá estamos analizando seres humanos y comportamiento humano. Alguien dio un mal paso y terminó enfrascando o convirtiendo la región en un polvorín, ¿verdad? El riesgo mayor que se pueda dar de una escalada pues superior es eventualmente una tercera guerra mundial, ¿verdad? Ese es el escenario más turbio y más oscuro que se pueda ver, pero en estos momentos los planteamientos son reservados, ¿verdad? Todo criterio es reservado, y hablar, digamos, de algo más escalado lo harán algunos, pero por lo menos en mi caso muy personal, yo no me atrevería en estos momentos a designarlo de esa manera. Muchísimas gracias, Brian, como siempre, por estar con nosotros.